Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de People Cloud, una serie donde hablamos de temas y nuevas tendencias de los recursos humanos. Mi nombre es Daniel Corona y estamos aquí para conversar acerca de cómo contratar personal extranjero en México. Como bien sabemos, al momento de iniciar un proceso de reclutamiento, la cantidad de personas que buscan formar parte de una planilla laboral de una empresa es alta y, por tanto, las condiciones y características, tanto profesionales como personales de cada una de ellas, son muy diversas. En este sentido, es muy probable que como profesional de los recursos humanos, en algún proceso de reclutamiento te encuentres con personas que vengan del extranjero y estén en la búsqueda de conseguir un trabajo. A pesar de que México es un claro ejemplo de diplomacia, la realidad es que el trámite para contratar a trabajadores que vienen de otros países es diferente al de un colaborador nacional. Por eso es importante conocer cómo es que se debe de llevar a cabo este proceso de forma correcta, para que no haya ningún problema en caso de verse en la necesidad de realizarlo. Por ello, en People Cloud preparamos este artículo para ti, para que puedas estar bien informado en estos temas y no tengas problemas con la contratación de personal extranjero para tu organización. Vamos a hablar primero de la fundamentación legal. En primer lugar, es importante tomar en cuenta que, de acuerdo al artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, se establece que, cito textual, en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán de ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso, el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del 10% de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán de ser mexicanos. Finalmente, no es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y a gerentes generales. Ahora, en caso de llegar a la contratación de personal extranjero, también es importante tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 382 de la misma ley, no podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros. Por su parte, la condición que se debe de tener un extranjero para que pueda laborar en nuestro país está establecida en la Ley de Migración. De acuerdo al artículo 52, en sus diferentes fracciones, se establece que los extranjeros que se encuentren en condición de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, en condición de visitante trabajador fronterizo, visitante por razones humanitarias, residente temporal y o residente permanente, todos con permisos específicos, podrán desempeñar alguna actividad laboral en territorio nacional. Ahora vamos a pasar a qué se requiere para poder contratar trabajadores extranjeros. Para incluir a una persona de otro país en tu planilla laboral, es importante que la organización para que laboras, así como el prospecto seleccionado en el proceso de reclutamiento, cuenten con una serie de documentos que validen que tanto pueden contratar gente foránea, como que estas personas pueden ser dadas de alta como empleados. Iniciamos con los requisitos para un empleador. En primera instancia, aquel patrón que desee o que tenga la intención de contratar a personal extranjero para su planilla, deberá de contar con una constancia de empleador extranjero. El Instituto Nacional de Migración es el encargado de emitir estas constancias, por lo que es un trámite de suma importancia y que a su vez se revisa con lujo de detalle. El trámite de esta constancia no tiene costo y se inicia a través del sitio web en el portal especializado del Instituto Nacional de Migración, en donde se solicitarán diversos datos. En un inicio, se deberá de especificar si es que el trámite es solicitado por una persona física o una persona moral. En el caso de las personas físicas, el mismo patrón deberá de ser el encargado de realizar el trámite, mientras que en el caso de las personas morales, deberá de ser el representante legal de la empresa. Posteriormente, se estará solicitando una cuenta de correo electrónico para que se puedan enviar notificaciones a quien esté tramitando dicha constancia. Asimismo, sea persona física o moral, se tendrán que ingresar la clave única de registro de población o CURP, el nombre completo, la nacionalidad, el tipo de documento con el que se estará identificando y el número de dicho documento de la persona que esté llevando a cabo el trámite. Finalmente,
Luego de haber realizado este proceso de registro mediante el portal de Internet, será necesario que el empleador, si es persona física, o el representante legal, si es persona moral, acuda a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para presentar de manera formal la solicitud de la constancia. En esta visita, los documentos a presentar ante dicho organismo son los siguientes. Para personas físicas, identificación oficial del empleador, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a un mes, última declaración de impuestos, el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, además de entregar el formato de llenado de registro vía Internet. Ahora, en el caso de personas morales, los documentos son acta constitutiva de la empresa con la que se pueda confirmar la existencia de la misma, documento que compruebe que la persona que está realizando el trámite es en efecto el representante legal, identificación oficial del representante legal de la empresa, comprobante de domicilio del representante legal de la empresa que no sea mayor a un mes de antigüedad, Registro Federal de Contribuyentes de la organización, la última declaración de impuestos, el registro detallado de toda la planilla con la nacionalidad de cada empleado y finalmente entregar el formato de llenado del registro vía Internet. Cabe aclarar que todos los documentos antes mencionados deberán de ser entregados en original y copia para que dé comienzo el trámite de la constancia de contratación de personal extranjero. Esta será entregada en un lapso no mayor a 10 días y es importante reiterar que este proceso no tiene costo alguno. Así, cuando en tu proceso de reclutamiento te encuentres con un extranjero, no habrá mayores problemas para poder llevar a cabo la contratación. Ahora hablemos un poco de los requisitos que deben de cumplir los candidatos extranjeros. La constancia de la que hablamos anteriormente ya permite a una empresa adherir a un extranjero a su planilla laboral, pero para que éste sea un candidato válido para cubrir con esos lugares de extranjeros, dicha persona que no sea de este país deberá de entregar una serie de documentos que cercioren que tiene el permiso de hacer una actividad remunerada. Los papeles que debe de tener un extranjero que quiera laborar en México son los siguientes. Documento migratorio. Este indicará cuál es la condición en la que se encuentra en nuestro país, detallando si tiene permiso para realizar alguna actividad remunerada. Es decir, se mostrará si es que es un visitante con permiso para realizar actividades con paga, visitante trabajador fronterizo, visitante por razones humanitarias, residente temporal o residente permanente. Además deberá de presentar su pasaporte y su forma migratoria, además de una identificación oficial vigente. Deberá de tramitar ante el Instituto Nacional de Migración un documento llamado oferta de empleo y que éste se encuentre en papel membretado. Finalmente, deberá de acudir al consulado de su país en México para que en su visa se valide que tiene permiso para trabajar. Ahora hablemos de algunas recomendaciones generales. Ya que se cuenta con la totalidad de los documentos, tanto para validar que tu organización está facultada para contratar a extranjeros, además de que la planilla tiene lugares disponibles para ellos, así como que el candidato en el proceso de reclutamiento lleva todos sus papeles y documentos, además es importante llevar a cabo diferentes acciones para garantizar que todo se encuentre en orden en los meses o en los años posteriores a la contratación. Debemos de revisar constantemente el estatus del trabajador. Esta es la primera recomendación para que la contratación de un empleado extranjero no te cause problemas a ti o a tu empresa o al Departamento de Recursos Humanos. Debes de estar en constante revisión de los documentos migratorios del trabajador. Esto porque en muchas ocasiones, con el paso de tiempo, la calidad en la que un extranjero se encuentra en nuestro país puede cambiar. Es decir, su permiso para laborar puede llegar a vencer, lo que significa que no solo el extranjero estará infringiendo las leyes migratorias, sino que tu organización también lo estará haciendo, y esto puede generar problemas. Por esto, es importante estar al tanto del estatus de tus trabajadores extranjeros de forma permanente. Opinión de gente especializada. Durante el proceso de reclutamiento en el que estarás contratando a un extranjero, es de suma importancia que tengas a tu lado a personas que sean expertas en el tema migratorio. Un abogado en materia internacional puede ser una opción para que todo el trámite y el proceso de contratación sea más sencillo, pero sobre todo se haga de forma correcta y no haya ningún problema u omisión para que podamos evitar más adelante la generación de algún conflicto.
En conclusión, en México, las leyes migratorias exigen diversos requisitos para poder contratar a un extranjero, así como también lo hacen las leyes laborales. Sin embargo, eso no quiere decir que debas evitarlo, pues de hecho los trámites que los departamentos de recursos humanos deben de hacer para poder contratar a alguien que no es de nuestro país son bastante sencillos y no tienen costo. Por eso, en People Cloud contamos con una serie de herramientas para que tú, como un profesional de los recursos humanos, estés al tanto de todo lo que deberás de hacer en el proceso de reclutamiento y contratación de un extranjero a tu planilla laboral. Te invitamos a visitar el sitio web de People Cloud, donde podrás agendar una sesión demo para conocer más sobre nuestra plataforma y la última tecnología en software para recursos humanos. Además, no te pierdas nuestros próximos episodios para que puedas disfrutar del mejor contenido interactivo para recursos humanos y así estés al tanto de las nuevas tendencias.